A ver, es muy curioso cómo a veces alguien se compra una de esas navajas suizas de altísima precisión, con 50 funciones distintas, y al final la usa de pisapapeles. Sí, sí, totalmente. Es un desperdicio enorme de potencial, la verdad. Pues justo esa paradoja es la que nos toca abordar hoy en esta nueva inmersión profunda. Vamos a analizar unas fuentes sobre la autoridad de las escrituras, concretamente la lección 4. Exacto. El núcleo de este material se basa en las cartas fundacionales a Timoteo y plantea que estos textos tienen un propósito muy claro. Enseñan, redarguyen e instruyen. Pero claro, ahí surge un conflicto fundamental. Claro, porque si la lectura se hace únicamente para buscar validación de opiniones propias, toda esa función transformadora y correctora queda anulada. O sea, la herramienta se convierte en ese pisapapeles que decíamos. Eso es. Y esa función correctora es precisamente la que marca toda la metodología de lectura. A ver, si el propósito del texto es corregir, la forma en la que uno interactúa con el material es vital. Ujú. Y entiendo que las fuentes aquí son bastante críticas con ciertas prácticas, ¿no? Muy críticas, sobre todo con esos métodos de estudio que buscan, digamos, respuestas mágicas. Me refiero a esa típica costumbre de cerrar los ojos, abrir una página al azar y señalar un párrafo esperando una solución a medida. Como si fuera una bola de cristal o algo así. Exactamente. El argumento que dan las fuentes es que la divinidad no funciona como una máquina expendedora, ni tampoco es una marioneta manejada con hilos que está ahí dispuesta a validar cualquier capricho humano. Ya. De hecho, se mencionan textos proféticos clásicos en la lección que subrayan esto. Según Isaías 55:9, los caminos divinos operan en un plano muchísimo más elevado. Ese punto es fundamental. Intentar forzar una respuesta rápida y, bueno, totalmente descontextualizada, no solo es un error metodológico enorme, es que anula por completo cualquier proceso de aprendizaje profundo. Pero a ver, yo aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento. Porque la naturaleza humana huye instintivamente de la incomodidad. Ya, eso desde luego. Somos así por diseño casi. Es que, imagínate, si al leer hay un encuentro con una reprensión directa o algo que choca frontalmente con la visión del mundo que uno ya tiene, el instinto más básico para evitar la disonancia cognitiva es saltar de página y buscar un pasaje más reconfortante. Claro, buscar el confort. Pero las fuentes plantean que para evitar esa evasión sistemática de lo difícil, hay que abordar la lectura como un todo integrado. O sea que no vale aislar lo que resulta agradable y descartar lo que incomoda. Niarler. Y ahí es justo donde entra en juego el intelecto. Ojo, que no se trata en absoluto de apagar el cerebro o de tener una fe ciega sin más. Pues eso es muy interesante para quienes nos escuchan, porque a veces uno asocia la fe con la falta de razonamiento lógico. Totalmente. Es un error muy común. Pero el material destaca, citando Mateo 22:37, que se requiere amar a la divinidad con toda la mente. De hecho, los registros históricos que analizan muestran a figuras como Enoc o Abraham usando muchísimo la razón. Y Moisés o Job también, ¿verdad? Sí, aparecen debatiendo e interactuando activamente, utilizando su raciocinio para procesar situaciones que les resultaban incomprensibles de primeras. El texto invita claramente a usar la inteligencia. Pero la invita a usar sometiéndola a una sabiduría superior, ¿no? Porque advierte que la razón humana es inherentemente falible y muy susceptible al autoengaño. Ese es el punto clave, esa tensión entre usar la razón a tope y reconocer al mismo tiempo sus límites. Es que podríamos ver la razón humana como un excelente copiloto, pero un conductor desastroso. A ver, como copiloto, el intelecto es indispensable. Interpreta el contexto histórico, analiza el lenguaje original y ayuda a procesar esos textos desafiantes. Claro, hace que el viaje tenga sentido, básicamente. Exacto. Pero si la razón toma el control del volante con actitud arrogante, la cosa cambia. Empieza a decidir qué normas morales son válidas y cuáles se pueden ignorar alegremente. Y en ese momento se coloca al yo por encima del propio texto. Se cae en una autosuficiencia donde, se rechaza cualquier tipo de corrección externa. Una actitud muy peligrosa si queremos mantener el propósito del texto. Muy peligrosa porque al tomar el volante, uno pierde la perspectiva de que la mente humana tiene puntos ciegos. El estudio de este material no se presenta en ningún momento como un menú a la carta donde seleccionas lo que te apetece consumir. O sea, exige un esfuerzo intelectual continuo para analizar y comprender todo el conjunto. Sí, pero obligatoriamente acompañado de una profunda humildad. Es esa fricción psicológica de exprimir el intelecto al máximo, pero aceptando simultáneamente que uno puede estar completamente equivocado. Y esa humildad es la que permite que el texto cumpla su función original y no se quede en un mero objeto inerte.
como el pisapapeles del principio. Eso es, cerrando el círculo perfectamente. Pues mira, todo esto deja en el aire un pensamiento bastante provocador, para que quienes nos escuchan sigan explorando por su cuenta. A ver, cuéntame. Si la razón humana es inherentemente defectuosa y tiene una tendencia natural a justificarse a sí misma, ¿mediante qué mecanismo exacto puede alguien distinguir de forma fiable entre su propia justificación arrogante y una auténtica corrección divina al leer esos pasajes tan difíciles? Buf, vaya pregunta para llevarse a casa. Es que, por lo visto, usar correctamente esa herramienta de precisión exige muchísima más destreza de la que parece a simple vista. Desde luego que sí. Nos despedimos con esa reflexión en esta inmersión profunda.